Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de la tercera.com. Estamos en un nuevo LT en vivo. Y hasta ahora vamos a conversar sobre una iniciativa que se estuvo discutiendo hace algunas semanas y justamente se aprobó en el Congreso y tiene que ver con un proyecto que regula los derechos de filiación de las parejas del mismo sexo, una iniciativa que ha generado bastante polémica. Sobre este tema van a debatir dos invitados que hoy día nos acompañan acá a través de Zoom. Vamos a saludar primero a la abogada Paulina Veloso. ¿Cómo está, Paulina? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos hoy día y vamos a saludar también al abogado Álvaro Ferrer de Comunidad y Justicia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, Alejandra. Gracias también por acompañarnos y a todos quienes están siguiendo esta transmisión los dejamos invitados a que puedan comentar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que esta transmisión está justamente apareciendo en nuestro sitio web, también en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, donde pueden enviar sus preguntas y sus comentarios a quienes nos acompañan. Partamos con usted, Álvaro. Quería preguntarle, porque este es un proyecto que estaba hace más de 4 años en el Congreso y de un momento a otro aparece esta tramitación que se acelera. ¿Le sorprendió el resultado que hubo el otro día en el Senado? A ver, con honestidad yo creo que no. Yo creo que hubo un antecedente que no es legislativo, sino judicial, 2 fallos de tribunales de justicia muy recientes, uno del segundo juzgado de familia de Santiago y otro del séptimo juzgado civil de Santiago, que cada uno y por distintas razones declararon que ciertos niños tenían en un lado 2 mamás y en otro que tenían 2 papás. Esto evidentemente ha generado presión sobre el legislativo y los grupos de presión que impulsan estos proyectos de ley han hecho obviamente lo suyo. Es la típica estrategia de manual, digamos, así que honestamente no me sorprende que esto haya vuelto a estar en la agenda y tampoco me sorprende su aprobación. En el caso de usted, Paulina. Bueno, yo diría que a mí no me sorprende tanto tampoco, pero por razones diversas de lo que señala Álvaro, porque yo diría que el derecho de familia en Chile y en el mundo ha ido transitando desde una visión muy conservadora, donde había una lógica de jerarquía hombre-mujer y respecto a los niños, de una idea de que desde el Estado se determinaba cómo tenía que ser la familia, y donde había muy poca libertad de los individuos y muy poco reconocimiento de la autonomía, hacia una familia que es reconocida otorgándole a las partes, a los cónyuges, a las parejas, una mayor libertad y autonomía para tomar sus propias decisiones sobre su vida, además de conceptos nuevos como es el interés del menor y que al niño, a la niña se le mira como sujeto y no como un objeto de propiedad de los padres. Y donde por consiguiente el Estado, quien es el que define cuál sería el modelo ideal, queda en retirada. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me extraña que se vaya avanzando en esa lógica, porque este movimiento es un movimiento que parte de mucho tiempo y uno puede retroceder en los siglos incluso para darse cuenta que esa familia, que yo digo, dirigida desde el Estado, y además reconociendo poco derecho a los cónyuges en el caso del matrimonio, está en franca retirada. Por lo tanto, esto aparece como un punto hacia allá, hacia una mayor igualdad, eh, y el reconocimiento particularmente de la autonomía, que en este caso se le da desde el momento que se permite, no solamente se permite, sino que hay un reconocimiento de que las parejas del mismo sexo pueden también tener hijos y criarlos como tal, que por lo demás es algo que ocurre muchas veces en la realidad, más allá del ¿Qué le reconocimiento. parece en su caso, Álvaro, ya para entrar a los argumentos que escribe cada uno de ustedes de este proyecto, qué le parece el proyecto que hoy día se está discutiendo y que está avanzando en el Congreso? Sí, bueno, claramente me parece que es un muy mal proyecto, me parece que es un ejemplo paradigmático de lo que se puede calificar como una ley injusta. Paulina habla de un avance, de los cambios en el tiempo. Yo creo que esto más bien es un retroceso. Yo creo que aquí no es verdad lo que dice Paulina de que el Estado deja de elegir el modelo ideal de matrimonio y familia. Aquí lo que está haciendo el Estado a través del legislador, y sin perjuicio que es un proyecto, que faltan varias etapas, es despreciar un modo de comprender el matrimonio y la familia para regular uno nuevo, completamente nuevo. Y esa novedad está, y aquí podemos entrar a la cuestión más sustantiva, en este cambio de paradigma. En Chile, todo el régimen filiativo tiene por antecedente fundamental el orden natural de la generación humana, en el cual, como todos sabemos,
se involucra un hombre y una mujer, al menos las células de un hombre y de una mujer. Fíjate que este proyecto de ley establece que pueden existir dos madres en tres hipótesis: por reconocimiento, por aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y, en tercer lugar, también mediante adopción. En Chile, repito, todos estos tres, el reconocimiento, las técnicas de reproducción humana asistida y también la adopción, tienen por antecedente fundamental la realidad biológica. En el caso del reconocimiento, en Chile la maternidad la determina el parto. Si la maternidad no está determinada, es posible determinarla por un reconocimiento o en un juicio, pero siempre impugnando la maternidad anterior y así reclamando una nueva. No cabe doble maternidad. Y el rol que tiene la voluntad, lo que este proyecto llama la voluntad procreativa, o Paulina podrá decir, me imagino, refiriéndose a la adopción, ¿cierto?, que es algo excepcional, la posesión notoria del estado civil, que no están anclados directamente en la biología, solo sirven como una presunción para probar la maternidad en los casos en que esta no ha sido determinada. Respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, el artículo 182 del Código Civil establece que son los padres, el hombre y la mujer, hombre y mujer, que se someten a esa técnica o ese tratamiento, y no se puede impugnar ni reclamar una filiación distinta. Y en el caso de la adopción, que es muy importante, hay que entender que esto es algo completamente excepcional, que se busca restituir al niño en aquello de lo cual se ha visto injustamente privado, que es precisamente la crianza y educación en el seno de una familia conformada por un hombre y una mujer. Esta es la razón por la cual existe en Chile un orden de prelación, y ni siquiera aquí, en el cual la voluntad sí tiene un rol importante, aunque sea excepcional, ni siquiera aquí se omite por completo la realidad biológica, y esa es la razón por ejemplo, por la cual un niño adoptado puede cometer parricidio respecto de sus padres biológicos, y esa es la razón también por la cual la ley prohíbe el matrimonio de un niño que ha sido adoptado con sus padres biológicos. Álvaro, es decir, todo el orden jurídico, con esto termino la idea, hoy día en Chile reconoce que la biología es relevante. Este proyecto de ley todo eso lo tira a la basura y lo sustituye por una realidad que no es biológica, que no tiene mayor sustento antropológico, sino que es pura voluntad. La voluntad procreativa, la voluntad de las personas y nada más que eso. Paulina. Bueno, teniendo puntos de vista muy distintos, ¿no? Lo primero diría es que este proyecto de ley es un proyecto que yo creo que tiene defectos. Normalmente los proyectos de ley tienen defectos y se va mejorando, y por eso es el trámite legislativo. Y este proyecto recibió una opinión dada en virtud de una consulta de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema hace una serie de sugerencias. Yo creo que esas sugerencias atienden a los puntos que planteó Álvaro, en el sentido de ajustarlo al régimen, por ejemplo, en el sentido que si se habla de dos madres, entonces tiene que corregirse cuando la ley laboral, por ejemplo, dice padre y madre, entonces tiene que hacerse más abierto. O sea, la Corte Suprema plantea una serie de modificaciones para que esto pueda funcionar en el conjunto del sistema, y yo estoy de acuerdo en general con esas modificaciones. Ahora, Álvaro atiende un punto que en realidad no tiene mucho sentido, porque este es un proyecto que viene de alguna manera a romper una lógica que es de padre y madre. Entonces no tiene sentido que nosotros digamos enseguida, mire, lo que pasa es que modifica lo que está. Bueno, obvio, si viene a modificar lo que está. Lo que se está diciendo la Corte Suprema es que tiene que modificarse consistentemente. Eso es lo primero. Ahora, como argumento, Álvaro nos dice que en realidad el tema es que todo el texto actual de filiación, que hay que decir que fue construido también con una muy fuerte oposición en general de los mismos sectores políticos que ahora están en contra de este. Yo creo que eso hay que decirlo, porque es como una continua también. Pero bueno, se señala que la lógica del texto actual es lo biológico. Y la verdad es que eso no es así. Eso es desconocer totalmente cómo es el sistema actual. El sistema actual tiene la diferencia. ¿Cuál es la parte de lo biológico? Es que se permitió, en el sistema actual filiativo, se permitió que se pudiera investigar la paternidad y maternidad. Pero cuando hay reconocimiento, que es la fuente principal de paternidad en Chile actualmente, porque más de la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio, por lo tanto el reconocimiento es la fuente principal, nunca se le va a pedir, no se puede, sería ilegal si el registro civil le dice, usted quiere reconocerlo, pero muéstreme que usted es el padre biológico. No, hay un acto de voluntad de reconocer. Lo más probable es que muchos de esos casos, por no decir la mayoría de esos casos, sea el padre biológico, pero no es la base. A nadie tiene que hacérsele un examen para eso. A su vez, respecto de los hijos que nacen, a su vez digo, los hijos que nacen dentro del matrimonio, la base de la paternidad es una presunción. Se presume que son hijos del marido.
se presume, es una presunción que tiene base real en el sentido que lo más probable es que la mayoría de los hijos que nacen dentro del matrimonio tengan como padre al marido, pero no es que se les haga un examen de ADN para determinar aquello. Entonces, la verdad es que esto que se plantee como que es la base no es cierto. Lo que se permitió en la ley de filiación actualmente vigente es que se pudiera investigar en caso que hubiera impugnación, cuando hubiera dos contrapuestos, entonces en ese caso, o cuando alguien no tuviera determinada su paternidad, que pudiera investigarse la paternidad, pero es una cosa totalmente distinta. Ahora, la verdad es que este nuevo proyecto en realidad de lo que se trata, más que un cambio, claro que es un cambio, de lo que se trata es que se está reconociendo, eso es lo que hace el proyecto, reconocer que existe una familia, y eso es lo que hizo también el fallo que conocemos recientemente, que existe una familia cuando se constituye una pareja del mismo sexo. Y hay amor, y hay una idea, una intención de continuar juntos. Entonces, lo que hace es reconocer que ambos pudieran tener derechos parentales o marentales. En el proyecto se habla básicamente marental, respecto del hijo que tienen o hija que tienen en común. Eso es lo que hace el proyecto. Entonces, en ese sentido es nuevo, es distinto, es otra cosa. No sacamos nada con decir, mire, es distinto a tal lógica, porque las lógicas han ido cambiando. Fíjese que de 1855, que se dictó el Código Civil, el Código Civil, las únicas reformas radicales que tiene en materia de filiación, no tiene otras radicales, desde 1855, pero la reforma es la radicalidad total. Todos los pilares en los cuales se construyó, quedan algunos vigentes todavía, pero en general fueron modificados por sucesivas leyes, entre otras cosas porque Andrés Bello seguramente pretendió dirigir a la sociedad mediante un modelo que tenía en su cabeza, que era el modelo imperante, Iglesia Católica en la época, pero que no decía relación con la realidad. Entonces, en ese momento, tan claro que no decía relación con la realidad, que nosotros encontramos en nuestra historia, nada más, por decir, Pedro Valdivia no vivía con su mujer. O'Higgins fue hijo fuera del matrimonio, hijo legítimo en ese entonces. Diego Portales, 5 hijos fuera del matrimonio. Esa fue nuestra realidad, la historia, pero el Código Civil no la reconocía. Bueno, lo que hace este proyecto es que en el fondo mira la familia como una realidad social que la Constitución política protege cualquiera sean las decisiones individuales que se tienen. Entonces, en ese sentido es que otorga la posibilidad de tener hijos en común esta pareja que es del mismo sexo. Esa es como la lógica, la idea. A ver, lo que pasa es que Paulina nos está cambiando el tema, ¿eh? Porque efectivamente yo estoy diciendo que aquí ha habido una lógica histórica, pero no estoy diciendo que el proyecto de ley sea injusto solo porque es contrario a esa lógica. Eso es evidente, es un dato, y yo no me estoy quedando solamente en ese dato. Yo creo que el criterio con el cual deberíamos juzgar esta ley o cualquier proyecto de ley es si es o no una ley adecuada al bien común, si es o no una ley justa. Segundo, y aquí fundamento por qué Paulina, a mi juicio, está cambiando el tema, porque la realidad biológica, que es fundante en el derecho vigente respecto a materia filiativa, se ve sobre todo en el caso de la maternidad, y eso es lo que estamos hablando. Este es un proyecto que establece una doble maternidad. Entonces, todos los argumentos que ocupa Paulina respecto a que la paternidad se establece principalmente a través del reconocimiento, sin prueba biológica, solamente por la voluntad, estoy de acuerdo respecto a la paternidad. Pero precisamente cuando esta no se determina, o incluso estando determinada, se puede impugnar en razón de qué criterio y qué argumento y qué fundamento. El fundamento biológico, el derecho a la identidad que tienen todos los niños a conocer sus orígenes biológicos. Pero insisto, no estamos hablando de paternidad, no cambiemos el tema, estamos hablando de maternidad. Y la maternidad se determina legalmente por el parto. Cualquiera nueva que quiera determinarse tiene que impugnar la anterior y reconocerse una nueva. Esa lógica se cambia acá. Solo por el acto de voluntad se pueden establecer dos madres. Ahora es cierto, sí, estas cosas han existido, comillas, siempre. Pero por favor, es la típica falacia naturalista. A partir de un dato, entonces concluimos lógicamente de manera inmediata que el deber ser, por tanto que la regulación, la ley tiene que ser necesariamente este es el camino justo. Yo considero que este no es el camino justo, y déjame decir por qué. Porque esta ley, como muchas otras, ignoran por completo qué es aquella realidad que estamos regulando, que estamos cambiando. Solamente se basan en qué es lo que yo quiero, no importa lo que son las cosas. No, pues, Álvaro, eso es lo que tú, eso quiero. Es justamente lo que tú haces. No, es decir, lo que tú no quieres. Yo, estoy haciendo, Paulina, yo no es lo que yo quiero porque no es, de hecho no vivo así. Te pido que tú también Álvaro para terminar y ahí interviene Paulina.
Aquí, repito, se omite por completo que la filiación no es una mera creación del legislador, es un hecho natural que el legislador reconoce. Hay toda una cuestión antropológica subyacente a esto. Y sería muy bueno que tuviésemos esa discusión y no simplemente nos quedemos en los datos de la realidad o en la clase de historia que nos está haciendo aquí Paulina, que honestamente no tiene ningún sentido, porque no aporta como argumento a justificar que este camino es más justo. Efectivamente existen diversas realidades familiares en Chile y merecen protección, pero hay un salto lógico en sostener que esta manera sea aquella que unívocamente tenemos que seguir para proteger a esas familias. ¿Cuál es la unidad de medida o el criterio rector en el argumento de Paulina? Sencillamente la voluntad, lo que se quiere. Y el problema de fondo es que aquello que se quiere en este proyecto de ley cosifica a los niños. Este proyecto de ley consagra un nuevo derecho, el derecho a la autonomía reproductiva. Pero ese derecho a la autonomía reproductiva, que incluso viene amparado en una acción similar al recurso de protección para poder demandar las prestaciones técnicas para ser padre, para tener hijo, lo que hacen es precisamente cosificar a los niños, subordinarlo por completo al deseo de los adultos. Este es un proyecto de ley que legitima las conductas de los adultos, instrumentalizando al efecto a los niños, negándoles su derecho fundamental a un padre y a una madre. Ese es un argumento sustantivo. Paulina. Bueno, yo creo que tenemos puntos de vista realmente muy distintos. Efectivamente, la voluntad en materia de familia es muy importante, pues de hecho, con voluntad la gente contrae matrimonio, si no tiene voluntad no es causal de nulidad. ¿Ah? O sea, la voluntad es muy importante y además de la medida en que la mujer puede controlar la natalidad con distintos métodos anticonceptivos, también puede determinar cuándo tiene hijos y si no tiene hijos. Entonces, la voluntad en materia de familia se ha producido un avance extraordinario porque antiguamente se elegían incluso marido y mujer por parte de los padres. Por lo tanto, la voluntad sí y la autonomía privada es fundamental en derecho de familia. Salvo la determinación de la desde maternidad. luego, para tener o no tener, para tener o no tener hijos, para adoptar si se quiere adoptar. Para todo eso se puede tener voluntad y además existen los métodos de fecundación asistida que también donde prima muy importantemente la voluntad y eso existe, es legal, se hace en distintas clínicas, en distintas partes en Chile. De manera que la voluntad sí es muy importante. De hecho, justamente parte de la discusión en el divorcio es que alguien desde arriba decía, no es bueno, no es justo. Por lo tanto, aunque usted no quiera divorciarse, no puede. Eso es justamente lo que se ha ido dejando atrás y por eso que es muy importante la historia en esto, Álvaro, porque va mostrando cómo se ha producido el avance en materia de familia. Lo que a mí me parece súper inaceptable es que se diga que se cosifica el derecho a los niños, por favor. O sea, que una persona, casada o no casada, quiera tener un hijo y lo tenga, no sería cosificación de los niños. Pero si está con una pareja del mismo sexo y quiere tener un hijo, ahí sí cosificación. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido. La verdad es que los hijos, lo más importante respecto de los niños, es que los niños efectivamente se entiendan como sujetos de derecho y en ese sentido como que no son propiedad de los padres, pero no puede venir el Estado, ni nadie, ni alguien que se crea un súper personaje a determinar cuándo una persona en edad de tener hijos quiere tener y no quiere tener hijos y tenga o no tenga hijos. Eso es una decisión que cabe enteramente en las personas, en las personas que ya pueden tener hijos, cualquiera sea hombre o mujer. Es una decisión, por supuesto que tengan que una niña, no una niña menor de edad, no estoy hablando de eso, pero estoy refiriéndome que es una decisión absolutamente, que debe ser una decisión absolutamente voluntaria. Que esa decisión se tome porque estoy sola o porque o una persona está sola o porque tiene pareja y porque esa pareja sea del mismo sexo o de distinto sexo, justamente es una decisión voluntaria, pero no por eso se le va a decir a algún grupo de la población, que son las parejas, las personas que tienen una orientación sexual determinada. No, usted si decide lo decide con su pareja, usted está cosificando a los niños. No, eso es absolutamente inaceptable. Eso es como una lógica muy arcaica, muy antigua, de mirar a un sector de la población de una manera muy peyorativa, como que ellos no tendrían voluntad para eso. Eso no puede aceptarse. ¿Cómo responde a esto, Álvaro? No, respondo diciendo que lo que está haciendo Paulina es una burda caricatura de mi argumento, y eso es inaceptable en cualquier debate racional. Paulina, bueno, a mí me parece que no es una burda, pues, Álvaro, porque yo podría decir que lo que dijiste tú era muy burdo, pues. Porque bueno, decir que se cosifica a los niños no es aceptable, pues. No es aceptable. Todo lo que Paulina dice sobre el rol de la voluntad puede ser verdadero en el género, aunque tengo muchos matices, pero no es verdadero en la especie. Aquí estamos hablando respecto a la determinación de la maternidad, y la determinación de la maternidad se funda estrictamente en una cuestión biológica, en el hecho del parto. Punto.
Por lo tanto, todo Perdona, te puedo interrumpir, Álvaro. ¿Y cómo tú ves Segundo, yo hablé de la en el caso de la madre, si la madre tiene una... Paulina, estoy hablando. Y respecto a la Pero te autonomía estaba reproductiva, haciendo una pregunta. respecto a la autonomía reproductiva y la concepción que establece este proyecto de ley sobre la autonomía reproductiva, he dicho que se cosifica a los niños. Por tanto, todo lo que tú has dicho no es una refutación, es una refutación aparente, lo que se llama la falacia del espantapájaro, que me parece también inaceptable. Aquí, objetivamente, con este derecho a la autonomía reproductiva, respecto a personas homosexuales, y estoy cierto que también las personas heterosexuales pueden hacerlo, se crea una suerte de derecho al hijo. Los hijos no son cosas, los hijos no son prestaciones. No, pero que el Estado no me puede definir a mí si quiero tener o no un hijo. Respecto del Estado, que provea las prestaciones para tener un hijo. Nadie tiene derecho a tener un hijo, ni homosexual ni heterosexual. Eso es otro tema. Que las personas puedan ejercer su voluntad y ejerciendo esa voluntad pueden llegar a tener un hijo, no transforma eso en un derecho, porque los hijos no son objeto de derecho. Son personas. Tú estás llevando una cosa bien absurda, perdón, te trato de entender, Álvaro, y no te hago ningún intento por tergiversar, pero tú me quieres decir que la decisión de querer tener un hijo, entonces si yo decido tener un hijo, ¿estoy cosificándolo? Es que eso no lo entiendo. O sea, si una persona tiene que ser entonces heterosexual para querer tener un hijo. No he dicho eso. O sea, he dicho que entonces personas no se entiende. homosexuales y heterosexuales, ninguna tiene derecho a tener un hijo. Distinto es que no tengo derecho, tengan la decisión de querer tener un hijo y de eso surja la vida, y efectivamente acojamos la vida como un don. Eso es muy distinto, pero de ahí a tener el derecho a reclamar las prestaciones para tener un hijo, es que tú y que eso implique someterlos a la técnica, de seguridad social, que eso implique someterlos a riesgo, que eso implique incluso matar a sus hermanos, porque es algo que tienen estas técnicas de reproducción asistida, que eso implique negarle el derecho a tener un padre y una madre, eso es cosificar a los hijos. Bueno, yo creo que tú estás yendo hacia otro tema, que es muy interesante, pero que tiene que ver con el hecho de si aceptamos o no estas técnicas de reproducción humana asistida. Yo creo que como existen en Chile hace mucho tiempo y para determinados sectores sociales y no para toda la sociedad, yo creo que es bueno regularla. Este proyecto en realidad no pretende eso. Hace mucho tiempo que se ha hecho intentos. Yo creo que eso sería bueno hacer esa discusión, pero esa es la discusión que está haciendo Álvaro. Ahora entiendo que el punto de él es en el sentido de que no se pueda hacer esas técnicas, pero se hace en todas las clínicas en Santiago, no sé si en todas, no he estado tan cerca de eso como para saber, pero yo entiendo de que en muchas clínicas es algo que se habla en la televisión, que se habla en todas partes. Yo entiendo que es legal totalmente, no hay ninguna ilegalidad en eso. Entonces, lo que plantea Álvaro es que eso habría que regularlo. Yo creo que sí, yo creo que hay ciertas cosas que habría que regular, pero eso es otro tema. Es otro tema. Lo que yo sí discuto, y creo que es muy importante, que no hay que pensar de que alguien tiene que ser heterosexual para tener un hijo, y por supuesto tiene derecho a tener un hijo. Ahora, si tiene derecho o no a una prestación, es un tema de seguridad social que yo, digamos, por el breve tiempo que tenemos, yo creo que es un asunto que podemos dejar para otra discusión. Y sobre todo que eso tiene que ver con un proyecto más completo sobre las técnicas de fecundación humana asistida, que es otro tema, creo yo. Pero que este proyecto lo que a mí me parece es que lo que uno tiene que aceptar es que personas de igual sexo puedan tener una familia, en primer lugar. Eso ya está establecido, porque pueden tener una familia en la legislación nuestra, a través del acuerdo de unión común. Y si se constituye como una familia, a mí me parece como totalmente lógico que puedan tener ambos, no uno solo, un hijo que ha sido procreado por uno de ellos y lo puedan educar como un hijo, y que puede tener el reconocimiento de todos los derechos que corresponde a la paternidad o maternidad. Entonces ese es como el tema más de fondo. Yo creo que esto tiene que ver con la autonomía privada y por supuesto siempre en una lógica que el Estado sí está para proteger a los menores si es que se transgrede los derechos del menor, porque existen una serie de instrumentos para eso, pero eso es otro tema que yo creo que yo adscribo total y absolutamente a la protección de los menores. Para ir ya cerrando, porque Álvaro, y aquí le hago la pregunta a usted, porque usted mismo decía de que efectivamente existen estas realidades, estos distintos tipos de familias, eso es algo que existe hoy día, y la pregunta es cómo protegemos, ¿cierto?, los derechos de esos niños que son fruto de la relación de una pareja, en este caso que es homosexual, que son los casos que hemos visto nosotros en los medios de comunicación durante las últimas semanas, y es bajo ese argumento con lo que se han producido estas situaciones que hemos conocido a nivel judicial. Entonces, ¿qué es lo que propone usted para que justamente esos niños queden protegidos cuando ya sabemos que viven en una familia que está compuesta ya sea por dos mujeres o por dos hombres? Aquí hay una gran paradoja. Efectivamente, como les decía, existen diversos modos de familia, pero diversos modos de familia en justicia requieren diversos modos de protección. La justicia dará a cada uno lo suyo y no es igual para todos en cualquier circunstancia.
sino que es desigual según la desigualdad de circunstancias. La justicia es dar a cada uno su derecho, y no simplemente satisfacer los deseos, y satisfacer los deseos de los adultos, instrumentalizando el efecto de los niños. Fíjate, ¿por qué digo que hay una paradoja? Porque hay una cuestión fundamental. La ley dice que no se debe discriminar por origen. Artículo 33 del Código Civil, la ley Zamudio. Pero aquí el origen biológico de los niños, que requiere un hombre y una mujer, es completamente olvidado, dejado fuera, discriminado. Se les niega su derecho a la identidad. Y lo que se pretende, y este es el colmo de la ironía, lo que se pretende es darle a los hijos de parejas homosexuales la misma protección que tienen los hijos de las parejas heterosexuales, ¿cierto? Y ese es el eslogan que se repite por faz y por nefas. Es que no se dan cuenta de lo que están hablando, porque eso es imposible. Imposible, porque lo que hacen proyectos de ley como este cuando se discutía la afiliación. Negar, Paulina, déjame terminar la idea, lo que hacen es negar precisamente aquello que es fundante de los derechos que tienen los niños de parejas heterosexuales, que es la presencia en su crianza y en su educación, normalmente, ciertamente hay excepciones, y esas excepciones son dramáticas, la presencia en su crianza y educación de un hombre y una mujer, de un padre y una madre. Eso es lo que se les priva a estos hijos. Se los quiere proteger negándoles a todo evento esta cuestión fundamental. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo como protección a los niños? Se puede discutir mucho si es que estos niños tienen o no que tener derechos hereditarios respecto del compañero de crianza. Yo estoy abierto a discutir esas cuestiones. Podemos tener puntos de vista distintos con Paulina, ciertamente. Pero me parece que la protección tiene que partir por reconocer este derecho fundante de todos los niños a tener un papá y una mamá, y que no son objetos de derecho para satisfacer los deseos de ningún adulto, sea homosexual o heterosexual. Paulina. Bueno, hay varias cosas. Mira, respecto al derecho de identidad, que es en el fondo que un niño o niña generado producto de las técnicas de inseminación artificial, en fin, etcétera, tenga derecho a su identidad y la posibilidad de conocer su origen, yo creo que es algo que hay que salvaguardar en algún momento, así como se hizo en la adopción. En la adopción antiguamente se destruían todos los materiales y por lo tanto si alguien quería saber su identidad siendo mayor de edad, no lo podía hacer. Ahora eso se cambió. Yo creo que aquí debería seguirse la misma regla. Si alguien quiere a partir de los 18 años y tiene conocimiento y el donante lo permite, yo creo que es algo absolutamente factible, es algo que se puede discutir. A mí me parece eso interesante, estoy de acuerdo. Ahora, este tema de que todos los niños tienen que tener papá y mamá, bueno, es el ideal, pero el problema es que hay un montón de niños, muchos, o sea, pero un porcentaje muy, muy alto en Chile y en el mundo, y en el Chile más que en el resto de América Latina, que solo tienen la mamá. ¿Y qué va a hacer el Estado? ¿Va a imponerle a un hombre que sea el papá? No. La realidad es esa, y eso tenemos que protegerlo. Bueno, en este caso, tienen lo más importante en realidad que hay que mirar desde el punto de vista de los niños es que los niños reciban amor y protección, porque pueden tenerlo de una madre enteramente, y esos niños no tienen que ser mirados distintos, porque pueden tener ese amor y protección igual. Y a mí me parece que los hijos de padres del mismo sexo pueden tener igual o más o parecido, lo que sea, el amor para que ese niño pueda desarrollarse libremente y desarrollarse con autonomía y ser feliz, que es finalmente la pretensión que tenemos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que vi un reportaje en la televisión donde se le hacía una entrevista a Isabel Allende, la escritora. Entonces señalaba que su hijastra, que era lesbiana, había adoptado con su pareja una niñita ciega. Y entonces ella decía que ella, que había mirado con cierta distancia a esta pareja, encontraba que esta menor, que tenía una cantidad de problemas enorme, además de la ceguera, había sido educada con el máximo amor posible, que no había algo que la emocionaba ver a esta pareja con esta niñita. Yo siempre he guardado esa imagen, es decir, ¿por qué por prejuicios que tienen las personas pueden decir, no, usted no tiene derecho a tener hijos, no tiene, aunque usted tenga una pareja, esa pareja no se puede comportar como padre o madre a la vez? Yo creo que esos son prejuicios, son cosas que debemos erradicar en ese sentido. Ahora, esta idea que dice Álvaro, los iguales tienen que tratarse como iguales y los desiguales como desiguales, es exactamente
perfectamente lo que dijo un sector político determinado cuando se discutía la ley de filiación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en discursos muy completos, que por cierto, se demostró que en realidad no tenían como ningún asidero, y hoy día nadie se pregunta, nadie dice, ¿cómo es posible que un hijo por nacer fuera del matrimonio y no estar entonces sus padres casados se le haya considerado con menores derechos, y se le haya considerado, por ejemplo, que no tenían abuelo, que es una cosa de las cosas más dolorosas que podría ser, es que se les considerara que no tenían abuelo? Y hubo gente que defendió eso, lo defendió con su voto y largamente en el Parlamento. Yo creo, Álvaro, te llevo a que tú revises eso, porque los argumentos que tú das en ese sentido son calcados. Igual, yo te invito a que, no voy a decir los nombres de los parlamentarios porque son personas que están en la política todavía, para decirte personas que sostuvieron eso en el Congreso. Yo lo tengo publicado, esos discursos, por si acaso, en el libro sobre filiación. Álvaro, muy breve para cerrar el debate, porque se nos acaba el tiempo, para que Álvaro alcance también a dar sus últimos argumentos. Ahí sí, se retomó la conexión, sí, perdón. Ahí sí. Sí, ¿puedo decir algo en 10 segundos? Sí, muy, muy breve, por favor. Muy breve. Bueno, importante recordar que estamos hablando de materias de familia, en la cual el rol de la voluntad, como ha dicho Paulina, es importante, pero hablando de maternidad no tiene ese rol que plantea ella. Y segundo, son reglas de orden público. Tercero, efectivamente hay muchos niños que carecen de un papá. Me parece completamente absurdo avanzar como solución a ese drama en un proyecto de ley que niega por completo la paternidad. Cuarto, discrepo que los niños necesiten para su interés superior solamente amor. Es un discurso muy bonito, pero tiene poco de sustancia. Los niños necesitan, junto con amor, ciertamente que lo necesitan también un contexto adecuado para su desarrollo moral, y hay pocos que tengan la valentía para atreverse hoy día a decir que las parejas homosexuales no proveen al niño un contexto para su adecuado desarrollo moral. Y esta es la razón por la cual aquí hay que hacer una distinción, y es una distinción de justicia. Respecto a si queremos avanzar, como dice Paulina, o a mi juicio retroceder en la protección que le debemos a nuestros hijos, al matrimonio y a la familia, que son realidades anteriores al Estado. Paulina, lo mismo, muy breve. Es muy fuerte, muy fuerte lo que ha dicho Álvaro, que en el fondo decir que las parejas de un mismo sexo no le dan un contexto moral a sus hijos. Yo creo que efectivamente hay parejas que le dan poco contexto moral a sus hijos porque son personas que tienen puntos de vista o visiones poco solidarias, poco generosas, que tienen psicopatías, en fin, etcétera, pero eso vale para cualquier persona de cualquier sexo, ya sean heterosexuales o homosexuales. Entonces, pero estereotipar, considerar prejuiciosamente que las parejas de un mismo sexo no tengan contexto moral aceptable como para que tengan hijos, a mí me parece que eso ya es una discriminación muy inaceptable en las sociedades actuales. Pleno siglo XXI, Álvaro, yo te invito a modificar aquello, porque eso me parece de lo más, de las cosas más criticables que tú has dicho, y que yo creo que no son aceptables. No se puede pensar siquiera en aquello. Las parejas de un mismo sexo, a mí me parece que pueden tener igual estándar moral que parejas de distintos sexos, y yo creo que no se puede, desde el Estado, desde luego no se puede tener esa política. Yo entiendo que personas la puedan tener, pero desde el Estado no es posible aceptar aquello. Paulina, Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en este debate, donde comentamos sobre este proyecto que regula los derechos de filiación de las parejas del mismo sexo. Muchas gracias a los dos, que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo debate LT por la Gracias, Alejandra, y gracias, Paulina. Muchas gracias, Alejandra. Oye, Alejandra...